Bueno, ¿cómo andan? Bueno, parciales, voy por la mitad, así que todavía no terminé de corregir. Yo estimo que eh, ya mañana voy a avanzar un poquito más. Estoy haciendo varias cosas, no es que me voy a dedicar exclusivamente a corregir. Eh, Así que bueno, no sé. Yo calculo que para mitad de la semana que viene eh, vamos a vamos a tener ya las notas. Bueno, hoy tenía, según el cronograma propuesto, pensado, capítulos 14, el efecto de la quita de retenciones y la devaluación, el 15, prohibido olvidar, y el 16. Bueno, vamos a pasar el 16 para el envío próximo, ¿sí? Eh, Después, en todo caso, pensaré como porque es un artículo del 16 que tiene muchísimos elementos. Entonces, bueno, después veo cómo lo, lo organizo para una misma clase con el 18, después veo. Si ya tengo la cámara arreglada, que me resulta más práctico, ahora estoy filmando con la computadora, que este, no me resulta tan cómodo. Eh, bueno, vamos con el 14 y el 15. Eh, Prohibido olvidar es el 15. Arrancamos un poco por ahí, ¿no? Eh, Porque yo la verdad que recién dije, qué raro que por el contenido el 15 lo escribí después que el 14, pero bueno, por algo debe haber sido. A ver, 125 es de marzo del 2016 y el otro es de febrero del 2016. Bueno, son prácticamente simultáneos. Eh, yo creo que muchas de las cosas del prohibido olvidar ya las tenía un poco desgrabadas, un poco elaboradas y se me fue pasando el momento de escribir y dije, bueno, basta. Llegó un momento y dije, basta. Si no lo escribo ahora, no lo escribo más. Y lo escribí. Eh, pero como que ese contenido ya lo tenía pensado desde antes, me da la impresión. Así que vamos a empezar con eso, con prohibido olvidar. Y después con el efecto de la quita de retenciones y la devaluación. El prohibido olvidar, eh, yo tuve la fortuna, la suerte, el honor eh, de conocerlo personalmente, cruzándomelo a Rafael Correa, eh, y le regalé un ejemplar del libro. Y le dije, bueno, mira Rafael, por lo menos leete el capítulo 15, que es en honor a tus palabras, prohibido olvidar, y hay una desgrabación tuya. Este, y termino diciendo, como dice Rafael Correa, prohibido olvidar, así que por lo menos leete el capítulo 15, le dije. Bueno, ojalá que lo haya leído. Yo no me, no me enteré. Este, ojalá que algún día me entere. Uy, un vecino está escuchando a Led Zeppelin. Since I've been loving you. Oh, uf. Bueno, este. Bueno, en vez de concentrarme en Led Zeppelin, me voy a concentrar en Prohibido Olvidar. Eh, este. Difícil, por cierto. Bueno, eh, el artículo Prohibido Olvidar tiene
varias, varias cuestiones, incluso desgrabaciones hechas por mí, de Rafael Correa, de... Uy, es terrible como suena eso. De Rafael Correa, de Chávez. eh, y la verdad es que tiene mucho contenido humano, filosófico, muy profundo, que me gustaría que puedan ir leyéndolo, elaborándolo, pensándolo, reflexionándolo, porque eh, este, la guitarra Jimmy Page, por favor, porque a mi modo de ver eh, complementa todas las explicaciones eh, económicas, ¿no? Que tienen un sustento eh, político, y ese sustento político eh, es moldeado por una concepción ideológica, filosófica del mundo, de la vida. Eh, Así que bueno, y también algunas cuestiones que son para, para pensar, ¿no? Porque los gritos de Robert Plant son una cosa de locos. Bueno, eh, en un momento Rafael Correa dice, hablando de Venezuela, ¿no? Venezuela es un país, bueno, como ustedes saben, los únicos tres países industriales de, de Latinoamérica son Brasil, México y Argentina, ¿sí? Hay algo de industria en algún país. Hay algo en Chile, hay algo en Perú, hay algo en Colombia. Eh, pero países industriales, solamente Brasil, México y Argentina en ese orden. Hoy en día, ¿no? Hoy en día es así. Y entonces Rafael Correa dice, todos hablan de que Venezuela no tiene industria, pero si nunca tuvo industria Venezuela, no es una cuestión de que eh, Chávez no quiso que Venezuela tenga industria o que destruyó la industria como hizo la dictadura y el menemismo en la Argentina, que destruyeron industria. La causa de que no haya habido industria, y acá es la lectura, ¿no? Que un poco abierta y general, ¿no? Pero un poco también para pensar en nuestro caso. Eh, este, eh, Decía, el problema de Venezuela es que fue uno de los principales productores de petróleo del mundo, y que esa plata, y que esa plata eh, no fue utilizada para industrializar el país. Esa plata la oligarquía sistemáticamente la fugó del país. Vayan a ver en Miami las mansiones que tiene la oligarquía venezolana con esa plata del petróleo. ¿Y para qué esforzarse en industrializarse? Si lo que ellos querían, lo que ellos deseasen, lo podían importar. Y listo. ¿Sí? Y de alguna manera hay una similitud, ¿no? Con el caso argentino. Argentina es otra cosa, otra estructura. Argentina tuvo una industrialización incipiente desde la década del 30. Argentina es otra cosa, Argentina es Argentina. Pero, no para desmerecer a Venezuela, pero no se puede comparar una cosa con otra.
Bueno, em, y también, digamos, una de las cosas que transmite Rafael Correa, y también pensando transversalmente, ¿no? Es que la crisis del 2008, la crisis mundial del 2008, eh, a Argentina prácticamente no la tocó. ¿Por qué? Porque Argentina estaba inmersa en el circuito productivo mundial, no especulativo financiero. Entonces la crisis financiera no fue una afección profunda para la Argentina, porque la Argentina estaba en otra cosa. ¿Sí? Como, veamos, la crisis de la, ¿cómo se llamó? La caipirinha, ¿se llamó? La caipirinha del 97, el tequila del 95, la caipirosca del 99. ¿Por qué a Argentina la golpearon profundamente? Porque Argentina en la década de la convertibilidad estaba a expensas del sistema especulativo financiero mundial. No, estaba destruyendo su producción. Bueno, en el año 2008 nosotros estábamos eh, constituidos sobre una organización productiva, ¿sí? Y no especulativa. Ese fue el motivo por el cual Argentina no, eh, no sufrió profundamente la crisis del 2008 como sí otros países. ¿Sí? Eh, y ahí Rafael Correa en un momento menciona un caso, ¿no? Que dice, el problema es que eh, eh, ¿cómo dice? Eh, el problema no es que no existen quienes hagan casas. Existen quienes hagan casas y muy bien. El problema es que frente a las crisis, que esto pasó en la década de 1930 en Estados Unidos, y volvió a pasar en esta crisis del 2008, de vuelta en Estados Unidos y también en España. Que los bancos que no necesitan las casas se han quedado con las casas de las personas que sí necesitan casas. Es una locura esto. Pero bueno, es lo que ha pasado. Eh, bueno, ese artículo tiene un montón de cosas. La verdad que tiene un montón de cosas muy profundas. Yo me gustaría que las lean, porque si no, quiero, por ahí estoy estableciendo un eje sobre el cual trabajar, pero, pero tiene muchas aristas que bueno, que merecen ser leídas con apasionamiento. Eh, el artículo empieza en uno de sus primeros párrafos con una desgrabación que yo hago de Cristina Fernández de Kirchner, describiendo los pagos de deuda futuros del país. Este artículo está escrito por mí en el 2016, pero refiere a una descripción financiera de Cristina Fernández en el 2015, cuando habla de los pagos de Argentina eh, en la etapa final de desendeudamiento. Y ella dice, señores, hemos desendeudado finalmente a la República Argentina. Esa era la situación que nos había quedado. Como ya hemos hablado, la deuda externa en moneda extranjera, que es la que compromete la soberanía política y la independencia económica, era, al momento en que asume Macri, apenas el 11% del PBI. Un país totalmente desendeudado. ¿Sí? Bueno, ahora, además de esta cuestión, tenemos mucho que analizar con esto de, ahora vamos al capítulo anterior, ¿sí? La quita de retenciones y la devaluación. Tengo que ir a revolver una cosa, porque estamos en horarios precena.
Es un compilado. Pues este tema es del disco 1 de Led Zeppelin. Bueno. Baby I'm Gonna Leave You. Uy, qué tema, por favor. Claro, Baby I'm Gonna Leave You es de Led Zeppelin 1. Así que mi vecina tiene un compilado. Bueno, bueno, yo también lo tengo ese compilado, pero tengo todos los discos. Tengo todos los discos y tengo todos los compilados y todos los en vivo de Led Zeppelin, tengo todo. Bueno, entonces, vamos a el efecto de la quita de retenciones y la devaluación. Recuerdo justo en reflexiones sobre economía que grabé la semana pasada, que lo pueden ver, empieza diciendo, ¿se acuerdan cuando Pratt Gay decía que los precios ya habían tomado el dólar informal y que el dólar formal no existía más y que bla bla bla, que nosotros vamos a liberar el dólar y unificar el dólar y los precios no van a subir porque los precios ya tienen el dólar informal? Ya los precios ya están con el dólar a 15. ¿Qué pasó? Subieron el dólar de 10 a 15. ¿Y qué pasó con los precios? Aumentaron un 50%. Eh, eh, véanlo, véanlo por ahí. Antes de... Bueno, antes o después o en el medio, el artículo, el efecto de la quita de retenciones y la devaluación es un artículo breve, cortito, 3 hojas, como mucho. Entonces por ahí pueden leerlo, después escuchar mis reflexiones sobre economía de la semana pasada, eh, y después volver a leer por lo menos estas partes, ¿no? Que refieren a lo que a este punto. Eh, bueno, ¿cómo es esto? Lo que hubo fue una transferencia de ingresos muy abrupta, eh, y muy inédita casi, ¿no? En la historia, donde se produzca una transferencia de ingresos tan rápida, eh, salvaje, violenta, desde la mayoría del pueblo hacia un grupo concentrado. Es decir, un saqueo, un robo, eh, este, de una magnitud y velocidad eh, realmente impresionantes. ¿Cómo fue? Bueno, el artículo comienza describiendo qué significan las retenciones a las exportaciones. Bueno, eh, las retenciones a las exportaciones, como ya hemos conversado, eh, tienen múltiples funciones. Una es financiar el Estado, claro. Eh, Más o menos financian comprenden cerca entre el 13 y el 15% en algunos casos de la recaudación total del Estado. O sea, estamos hablando de mucha plata que es una parte de la retención del ingreso proveniente de nuestras exportaciones primarias, que viene a financiar al Estado. ¿Para qué? Para financiar distribución de ingresos, obvio, y también desarrollo industrial. Es decir,
para la industria, para desarrollarse, necesita oxígeno, necesita financiación, necesita empuje. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, una buena parte viene de las exportaciones, del ingreso proveniente de nuestras exportaciones primarias. Que además de que es mucha plata, mucha, eh, sin las retenciones se la quedan unos pocos intermediarios exportadores, es decir, las grandes corporaciones eh, que son Vicentín, Agro, Dehesa, Molino, este, Dreyfus, Globo Copatel, Ungeborn, son unas pocas empresas. Eh, de esa, la dije. Eh, son unas pocas empresas que se quedan con toda la guita. Eh, entonces, lo que hace el Estado es, bueno, una parte de eso la usa para aplicar políticas de distribución de ingresos y también políticas industrialistas. ¿Se puede hacer mucho mejor que lo que se hizo durante el periodo kirchnerista? Totalmente de acuerdo. ¿Pero para qué sirve? Para eso. El gobierno que le hizo bien fue el gobierno de Perón, ¿sí? Que a través de el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que tenía estatizado, centralizado el comercio exterior, directamente el Estado era el que utilizaba ese dinero para poner en marcha la industria. Bien, bueno, y otra fórmula es bajar el precio de los alimentos en la mesa de los argentinos. Y en el artículo está el caso de la carne, ¿no? Pero hagan la cuenta para todo lo que tiene que ver con los productos primarios, es decir, y sus derivados, ¿no? Si estamos hablando del trigo, también estamos hablando de la harina, estamos hablando del pan, de los fideos, de la pizza, estamos hablando de la soja, estamos hablando del aceite, estamos hablando de alimento para animales, por lo tanto eso también genera un aumento en el costo de los cerdos y de los pollos así que bueno, o sea, para todos los productos primarios estamos hablando de la misma relación, ¿no? Pero en el artículo está el caso de la carne, ¿no? Entonces, bueno, para los precios del artículo, ¿no? Habría que pensar una actualización a hoy. Bueno, hagámosla desde ahora. Ustedes lo tienen ahí para leer. El precio de la carne a 100, creo que estaba. Bueno, vamos a decir precio de la carne 1000 pesos. ¿Sí? Si el precio internacional de la carne fuera 1000 pesos el kilo, ¿sí? Y se cobran 30% de retenciones, vale decir que la política arancelaria es una política selectiva, por cuanto que se decide cuáles son los productos sobre los cuales se aplica y sobre cuáles no. Es decir, supongamos que la carne paga, se aplica sobre la carne un 30% de retenciones, sobre el maíz un 20%, sobre el trigo un 25%, sobre el girasol un 15%, sobre la soja un 40%, un 50%, sobre los productos industriales nada, porque eso hay que estimularlo. Y lo mismo para los aranceles, ¿no? Aranceles para los zapatos 40%, para las camisas 60%, aranceles para insumos para la industria y nada, porque eso hay que estimularlo, ¿sí? O sea, se debe decidir cuáles son los productos que aplican y a cada momento, ¿sí? En un momento por una situación particular, el trigo pasó de cobrar aranceles, retenciones, perdón, a recibir subsidios. ¿Sí? En un momento, fue en el 2013, ¿sí?
porque se quería romper contra el monocultivo. Entonces el gobierno de Cristina Fernández quiso estimular la producción de trigo y para eso aumentó más todavía las retenciones a la soja y le puso subsidios al trigo para que los productores, o más que los productores, las grandes corporaciones que deciden qué es lo que se cultiva y qué es lo que se produce, aumenten la producción de trigo y bajen la producción de soja para evitar las malas consecuencias del monocultivo. Bueno, dicho esto, entonces estaba el caso de la carne, ¿no? Entonces, el precio de la carne, 1.000 pesos, se cobran 30% de retenciones. ¿Qué pasa? El exportador recibe 700, porque 300 se los queda el Estado. ¿Para qué se los queda el Estado? Para financiar políticas de distribución de ingresos y también políticas de inversión y para el desarrollo. Pero ¿cuál es el precio en la mesa de los argentinos? ¿Cuánto recibe el exportador? ¿Recibe 1.000? No. Entra en el país 1.000, pero 300 se les queda el Estado. El exportador recibe 700. Por lo tanto, el precio en la mesa de los argentinos tiene un valor máximo de 700, que es lo que recibiría el exportador por exportar. ¿Sí? Bien, al quitarse las retenciones, esto fue automático apenas ganó Macri. Al quitarse las retenciones, voy a contar algo después. Al quitarse las retenciones, el precio sube inmediatamente de 700 a 1.000. ¿Sí? Bueno, este 1.000 en realidad proviene de 10 dólares el kilo multiplicado por 100 pesos el dólar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si el dólar sube de 100 a 150? Son 10 dólares por 150. ¿A cuánto se va la carne? De 1.000 a 1.500. ¿Sí? Eso es lo que está explicado. En realidad, en el caso, corresponde explicarlo para los valores del 2015 y no para los valores de ahora, porque si no estamos tentando al diablo, como se dice. Bueno, y eso no queremos que pase. Pero bueno, eso es lo que pasó. Inmediatamente se duplicó el precio en la mesa de los argentinos. ¿Sí? O sea que el conjunto del pueblo argentino pagó, ¿sí? Además que eso vino en conjunto con los tarifazos y con un montón de cosas terribles. ¿Y quiénes se enriquecieron? Los exportadores, los que tienen los dólares, las corporaciones. ¿Sí? O sea, significó una transferencia de recursos impresionante. Hay un dato, ¿no? Que eso lo voy a contar en el capítulo 16, que es Cambiemos de modelo. Pero ya lo voy adelantando. Bueno, yo también estoy rockero, Estoy rockero, Pink Floyd. Muy bien. Bueno, acá está el cerdito también de Pink Floyd. Ay, arriba que tengo arriba. Arriba tengo Iron Maiden. Bruce Dickinson. Y la tapa del séptimo hijo, el séptimo hijo, el séptimo hijo, el séptimo disco de Iron Maiden. ¿Y ahí qué hay? Led Zeppelin. Mira, justo que estábamos hablando de Led Zeppelin. Bueno, para terminar, ¿qué es lo que pasó? Para terminar por hoy, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque este incremento de precios se produjo todavía durante el gobierno de Cristina. O sea, apenas gana Macri, se produce la duplicación del precio de los alimentos, porque estaba el precio de la carne a 70 y subió a 150. 70 ¿por qué era? Porque era 100 pesos menos los 30% de retenciones, quedaban 70. Cuando se sacan las retenciones sube de 70 a 100. Y cuando el dólar sube de 10 a 15, sube a 150. O sea que el precio de la carne subió inmediatamente de 70 a 150. ¿Cuál hubiera sido el mecanismo para la oferta?
no vender hasta que sume Macri, o vender ahora ya con el precio que va a tener cuando sume Macri. ¿Qué es lo que se hizo? Lo segundo, obviamente. Se vendió al precio que iba a tener dentro de 15 días. Por eso se duplicó inmediatamente el precio de los alimentos. Bueno, la seguimos. Y supongo que en la semana voy a mandarles una fotito con las notas.